Hola, ¿sabes que con ArchiCAD puedes hacer una evaluación del modelo energético completo de tu proyecto? Para eso, solo tenés que tener modelado las zonas y una vez que tengas modeladas las zonas, hay que ir aquí a Diseño, Evaluación de energía, Revisión del modelo de energía. Básicamente lo que hace ArchiCAD es que cada una de estas zonas está dentro de una categoría de bloque térmico y esta categoría tiene un sistema de calefacción, un sistema de ventilación y un sistema de refrigeración, así también como tiene vinculadas zonas, estructuras de muros exteriores e interiores con ciertas características, el valor U, la absorción solar y otros. Lo mismo aplica para las aberturas. Estos bloques térmicos tienen asignadas las aberturas, que básicamente detecta tanto de puertas como ventanas, y cada una de estas tiene una característica específica. Por ejemplo, una ventana está categorizada con áreas comunes, una superficie acristalada de X valor, una transmitancia solar X en porcentaje, el valor U y también incluso se puede ir aquí al catálogo de aberturas y seleccionar el material que mejor le vaya básicamente a esa ventana o a esa abertura. Lo mismo con la puerta, además de que aquí cuando vamos a configuraciones, en definiciones del entorno, empezamos de lo básico. ¿Cuál es la ubicación de tu proyecto? En base a eso, considera un valor climático, que esto también se puede cambiar. El tipo de suelo, si alrededor está pavimentado, jardín, frente a agua personalizado, y también la protección contra los vientos, que conforme vayamos cambiando esto, va modificando el tipo de análisis, lo mismo con el sombreador horizontal. Así también luego tenemos datos del clima, que considera qué clima tiene, en este caso en el de Madrid, si es seco, húmedo, marino, y te da una visualización por mes, por semana, por día y por hora. Esto se puede cambiar a otro tipo de sistema. Voy a cerrar aquí. Así también tiene unos sistemas de construcción que son esos sistemas, el tipo de sistema que está asignado a cada bloque térmico. Es decir, por ejemplo, áreas comunes tiene que tener un sistema de, por defecto, de ventilación natural. Tiene un sistema de refrigeración por aire acondicionado. No, tiene un sistema de refrigeración por otro tipo. O una calefacción eléctrica, una calefacción por gas y otros. Y básicamente aquí se van dando o cargando todos los valores y asignando el sistema de construcción. Tienen también unos factores de energía, de origen de la energía y los costes de energía que también se pueden cargar. Aquí con el precio de cada uno de estos, la simulación del puente térmico en el caso de que esté considerado dentro del proyecto y las opciones de simulación de energía, que esto básicamente ya son porcentajes del análisis. Una vez que se tenga cargado todas estas configuraciones, solamente hay que darle aquí a empezar simulación de energía. En este caso, continuar. Aquí te va a aparecer cualquier alerta de la zona, si es que algo no está configurado, y le damos a continuar. En este caso, este proyecto se hizo de forma con valores genéricos y luego te da este resultado que es evaluación del rendimiento energético con todos los valores considerados, o sea, todos los valores que configuraste dentro del proyecto y por ende el resultado del análisis. Así también te permite editar la tipografía de los títulos, las letras, el formato del índice y los capítulos del informe, si es que hay algún capítulo de entre esta lista que no quieras incluir. Y solamente le puedes dar aquí en guardar como PDF o XLS y ya podrías guardar el informe de evaluación energética de tu proyecto. Si te interesaría ahondar mucho más en este tema, contactarnos. Como hemos visto hoy, dominar estas herramientas no es solo cuestión de técnica, sino de eficiencia y rentabilidad.
pero sabemos que el camino hacia la transformación BIM puede generar muchas dudas. ¿Qué licencia necesito? ¿Cómo configuro mi plantilla? ¿Cómo entreno a mi equipo? Aquí es donde entramos nosotros. En Global Geosystems no solo somos un canal de soporte, sino que somos distribuidores oficiales de Graphisoft. Nuestra misión es ser el socio tecnológico que impulse tu estudio o empresa al siguiente nivel. Si estás listo para dejar de improvisar y quieres empezar a trabajar con estándares internacionales, queremos conocerte. Visita nuestra web o haz clic en el enlace que te dejamos en la descripción de este video para agendar una demo o una consultoría. Gracias por acompañarnos en esta clase. No olvides de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna actualización. Soy Silvia Galeano del equipo de Global Geosystems y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.